Yo soy Vladimir Ávila Riz, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos al cuarto módulo de este curso, módulo que se titula Formación y Evolución de Galaxias. En esta primera clase vamos a hacer un breve repaso sobre qué son las galaxias, sus propiedades y el lugar que ellas ocupan en el universo. Como ustedes saben, las galaxias se descubrieron hace menos de 100 años. Quien las descubrió, Edwin Hubble, infirió que ellas son conglomerados de cientos de millones de estrellas que están a enormes distancias. Estos conglomerados están ligados por su propia gravedad y, como él las llamó, son verdaderas islas en el universo. Nosotros habitamos en una galaxia llamada la Vía Láctea, un conglomerado que se extiende más o menos por 100.000 años luz de diámetro. ¿De qué está hecha la Vía Láctea? La Vía Láctea está compuesta aproximadamente por más de 200.000 millones de estrellas y planetas alrededor de ellas. Pero no solamente hay estrellas en la Vía Láctea o en las galaxias, hay un complejo medio llamado el medio interestelar compuesto por gas, polvo. Por ejemplo, tenemos nubes de gas neutro, tenemos también nubes muy densas de gas frío, las regiones más frías del universo, que se llaman las nubes moleculares, como esta preciosa que vemos fotografiada por el telescopio Hubble. Aquí vemos otra nube molecular en la cual están naciendo cientos o miles de estrellas. Las nubes moleculares son las incubadoras donde las estrellas están en pleno proceso de nacimiento. Pero las estrellas evolucionan y en algún momento terminan su vida. Van a expeler gran parte de sus capas externas formando un objeto llamado nebulosa planetaria. Estas nebulosas planetarias se expanden y también son parte de lo que es el medio interestelar. Pero estrellas más masivas, mucho más masivas que el Sol, viven poco y su vida termina con tremendas explosiones, como las supernovas, mismas que inyectan no solo material al medio interestelar, sino también una gran cantidad de energía que barre con todo el gas, como vemos en esta hermosa nebulosa de Cangrejo, que es el resto de lo que fue la explosión de una estrella muy masiva. ¿Cómo son las galaxias, a más allá de nuestra Vía Láctea? Hagamos un breve repaso de lo que se conoce de ellas, haciendo una analogía con los estudios que se realizan en la biología. En general, en la ciencia siempre es muy bueno hacer analogías de lo que conocemos para entender entonces lo que desconocemos. Yo les pregunto, después de que se descubre algún nuevo tipo de plantas, por ejemplo, ¿qué es lo primero que ustedes harían? ¿Qué es lo primero que se hace? Pues lo que hacen los científicos es intentar clasificar a esas nuevas especies, a esos nuevos objetos descubiertos, clasificarlas por su morfología, y eso se llama taxonomía. Es justamente lo que hizo Edwin Hubble cuando descubrió las galaxias. Intentó observar muchas de ellas y, de acuerdo a su forma, empezó a clasificarlas. Como ustedes saben, en el universo hay una gran variedad de galaxias. Por ejemplo, las galaxias elípticas, que son enormes esferoides compuestos de estrellas típicamente viejas. Hay elípticas que tienen elongaciones. Luego, galaxias que, además de tener la componente esferoidal, tienen un enorme disco, como la famosa galaxia de sombrero mexicano, por su obvia forma, son las galaxias lenticulares. También hay galaxias, y son la mayoría, galaxias de disco. En realidad, si las vemos de canto, son muy aplanadas, muy achatadas, y están formando un disco que rota muy rápido. Si las vemos de cara, de frente, vamos a ver esas enormes estructuras, preciosas estructuras llamadas los brazos espirales. En los brazos espirales están las estrellas más jóvenes, más luminosas. Es ahí donde están naciendo básicamente las estrellas del gas que abunda en los brazos espirales de las galaxias. Las galaxias espirales se pueden clasificar de acuerdo a la forma de sus brazos y al grado de enrollamiento. Galaxias que tienen brazos muy enrollados, hay galaxias que empiezan a tener los brazos un poco más extendidos y menos enrollados, y las galaxias más tardías que tienen los brazos mucho menos enrollados y con estrellas mucho más jóvenes, con mucho gas. Las galaxias espirales también pueden tener una estructura en el centro, tipo barra, y por eso se las llama galaxias barradas. De la barra emergen luego los brazos, como vemos en estas preciosas galaxias tomadas por el telescopio espacial Hubble. Pero las galaxias de disco a veces pueden ser sin ninguna forma. Son las galaxias justamente por eso llamadas irregulares, como las famosas nubes de Magallanes, que son nuestras galaxias satélites enanas alrededor de la Vía Láctea, la nube menor, la nube mayor, que son conglomerados de estrellas, de gas, y hay galaxias incluso enanas muy pequeñas que son apenas un cumulito de estrellas y con algo de gas, y bueno, esas son las galaxias típicamente más pequeñas, las galaxias irregulares. En la zoología del mundo galáctico también hay galaxias que en el centro tienen
una gran cantidad de energía que está emergiendo y a veces producen enormes chorros bipolares como los que vemos en esta galaxia, y estas se llaman galaxias con núcleos activos. Se cree que en el centro de ellas habita un hoyo negro supermasivo que al devorar el gas que le cae lo calienta a tal energía que sale disparado en forma de chorros energéticos. En el universo también hay galaxias que están en plena interacción. No son muchas en el universo local, pero las abundan en el universo hacia el pasado. Aquí vemos algunas imágenes de galaxias que están en un proceso de colisión. Toda esa gama, toda esa zoología de formas que presentan las galaxias fueron por Hubble clasificadas en varios grupos: el grupo de las elípticas, el grupo de las espirales, que se dividen de acuerdo a si tienen o no tienen barra, y finalmente el grupo de las galaxias irregulares. Eso es lo que se llama la secuencia morfológica de Hubble. Más o menos el 30% de las galaxias en el universo local son de tipo elípticas o con un esferoide prominente, y el 70% restante son galaxias donde domina la componente de disco, es decir, las espirales y las irregulares. En general, la secuencia de Hubble se puede entender como una secuencia del grado de contribución del disco y el bulbo o esferoide. Tenemos entonces las galaxias dominadas por el esferoide, que son las elípticas, pasando por las galaxias que tienen una componente esferoidal y una componente discoidal más o menos igual, que son las lenticulares. Luego entramos a las espirales y finalmente las galaxias totalmente dominadas por el disco y donde el bulbo prácticamente no aparece, que es el caso de las irregulares. Aquí nos hacemos entonces las primeras preguntas. ¿Por qué existe esta diversidad de tipos morfológicos? ¿Siempre fueron así las galaxias o se fueron transformando con el tiempo? Son las preguntas que se hace un niño y son las preguntas que los científicos solemos hacernos para tratar de entender la naturaleza. Siguiendo con nuestra analogía biológica, pasemos ahora a lo que son los estudios anatómicos, es decir, intentar ver cómo es la estructura y el funcionamiento interno de las galaxias. Aquí tenemos, por ejemplo, esta preciosa galaxia espiral, la galaxia del remolino, en la cual podemos empezar a estudiar diferentes partes de ella. Podemos ver, por ejemplo, en las regiones donde están los brazos, con lujo de detalle, la composición que tienen. En ellas básicamente hay muchas nubes moleculares y dentro de ellas están formando estrellas, están poblados de estrellas nacientes, estrellas luminosas, en interacción con ese medio complejo, ese medio intergaláctico. También podemos ver que en estos brazos espirales se ven manchas oscuras que se llaman trazas de polvo. Vemos un detalle de esas trazas de polvo. ¿Qué es eso? Son justamente elementos químicos como silicón y carbón que oscurecen la luz que viene de atrás, y estos elementos químicos han sido producidos en el interior de estrellas muy masivas, las mismas que explotaron como supernovas y expulsaron todos estos elementos químicos pesados que forman el polvo cósmico. Podemos hacer también un estudio muy detallado de la parte central de esta galaxia y nos damos cuenta que en el centro de esta galaxia tenemos una componente esferoidal, justamente el así llamado bulbo, el cual está conformado por estrellas más viejas típicamente que en el disco. Podemos también observar esta galaxia en radio, con radiotelescopios, para tener una idea de cómo es la distribución del gas de hidrógeno, el gas molecular. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es la distribución del gas molecular, mismo que está trazando justamente los brazos espirales. También estudiando las líneas espectrales del gas, podemos nosotros tener una idea de cómo son los movimientos de las galaxias. Y nos damos cuenta que en esta galaxia, como casi todas las galaxias espirales, están rotando, están girando a enormes velocidades, pero además el gas tiene movimientos internos turbulentos, caóticos, de los cuales vamos a hablar luego. Estos estudios anatómicos de las galaxias nos permiten básicamente entender que hay dos componentes en ellas, dos componentes básicos que tienen propiedades muy diferentes: la componente discoidal y la componente elipsoidal o esferoidal. El disco está rotando, como ya les mencioné. El disco en general tiene un movimiento ordenado de giro, de rotación, el cual nos muestra que la galaxia está en un equilibrio centrífugo. La gravedad siempre tiende a comprimir a este disco achatado, pero por otro lado la alta rotación crea una fuerza centrípeta que mantiene en equilibrio a la galaxia. En el caso de los esferoides, esos no están rotando generalmente. No obstante, la gravedad otra vez trata de comprimir a esta estructura de estrellas y gas. Sin embargo, ¿qué es lo que se opone a eso? En este caso es la alta dispersión de velocidades que tienen las estrellas. Las estrellas están moviéndose caóticamente de un lado para otro,
produciendo una especie de gradiente de presión, lo cual hace que el esferoide esté en equilibrio contra la gravedad. Generalmente los discos sabemos que sus poblaciones estelares son típicamente jóvenes, tienden a tener estrellas viejas, pero también muchas estrellas jóvenes. En los discos, al día de hoy se ve que todavía hay formación de estelar, y eso se debe a que hay un reservorio de gas importante. En el caso de los esferoides, los estudios anatómicos nos muestran de que las poblaciones estelares son generalmente viejas, no hay estrellas jovencitas. Además, la formación estelar, obviamente, en estas componentes de las galaxias son muy bajas, no hay prácticamente gas en ellas y las metalicidades que tienen son muy bajas. Estos estudios ya nos dan una idea de lo que pasó con la formación de una u otra componente. En el caso del disco, se entiende que la formación ha sido estable, tranquila y muy continua, por eso siguen formando estrellas al día de hoy. En el caso de los bulbos, todo nos hace pensar de que la formación de estas componentes ha sido muy inestable, muy violenta y muy rápida. Se formó por un proceso muy violento y desde entonces simplemente las estrellas están envejeciendo. Pero en las galaxias hay algo más que estrellas y gases, es decir, algo más de todo aquello que brilla o absorbe radiación. Los rápidos movimientos de rotación que tienen las galaxias o los movimientos caóticos que vemos en las estrellas de los bulbos en realidad requieren de mucha más masa que la visible para mantener a estas estructuras en equilibrio. Esa masa se denomina la materia oscura. En realidad la materia oscura no se ve, pero se infiere por el movimiento de lo que sí se ve. En el caso de las galaxias como la Vía Láctea que están rotando muy rápido, ya les dije, hay un equilibrio entre la fuerza gravitacional y la fuerza centrípeta. Sin embargo, la fuerza centrípeta es tan grande que necesitamos mucha más masa que la que vemos en estrellas y gas. A esa masa justamente es a la que se le llama materia oscura y se infiere que tiene que ser 20, 30, 40, hasta 100 veces más que la masa que está en la forma que brilla. De esa manera, la visión moderna de las galaxias es que aparte de ser la parte visible, el esferoide, el disco, la galaxia está sumida, está contenida dentro de un enorme esferoide de materia oscura que está confinando a la galaxia, que está evitando que no se desbarate por su alta rotación o por el alto movimiento de dispersión que tienen las estrellas. Pasemos ahora a los estudios ecológicos. Aquí la pregunta es, ¿cómo se distribuyen las galaxias a gran escala en el universo? ¿Cómo dependen las propiedades de las galaxias de acuerdo al medio ambiente en el que ellas viven? ¿Cómo interactúan estas galaxias con el medio ambiente? En general sabemos que las galaxias no están distribuidas de una manera azarosa, ellas se agrupan. Por ejemplo, nuestro grupo local, formado por la Vía Láctea, Andrómeda, la galaxia del Triángulo, y muchísimas galaxias enanitas, satélites que están alrededor de estas tres galaxias gigantes. Cuando se hacen mapas enormes del cielo con poderosos telescopios, podemos tener una idea de cómo se distribuyen realmente las galaxias a gran escala. Generalmente esa distribución nos muestra que las galaxias están formando enormes filamentos, enormes estructuras tipo esponja. En realidad, el mapa que tenemos del cielo con las galaxias es un mapa bidimensional. No obstante, gracias a que podemos sacar los espectros, podemos ver con qué velocidad se aleja o se acercan las galaxias y así podemos tener entonces una reconstrucción tridimensional de cómo se distribuyen las galaxias en el espacio. Entonces la distribución de las galaxias en el espacio es como una esponja. Las galaxias van tejiendo filamentos, donde los filamentos se intersectan, tenemos los así llamados cúmulos de galaxias, y luego enormes regiones huecas, como ocurre en una esponja. Aquí vemos, por ejemplo, cada puntito en realidad es una galaxia en una escala ya de 100 millones de años luz. Y vemos que las galaxias se agrupan en filamentos, típicamente los filamentos están constituidos por muchas galaxias, pero también hay lugares donde se intersectan estos filamentos y se agrupan miles de galaxias, que son los cúmulos de galaxias, como el que vemos acá en esta preciosa fotografía. Aquí vemos, por ejemplo, una reconstrucción ya de miles de galaxias en una extensión de más o menos 1.000 millones de años luz, donde las galaxias van formando esta estructura tipo esponja. Y aquí nos surge la gran pregunta. ¿Por qué es así la estructura de gran escala del universo? ¿Por qué las galaxias se acumulan de esta manera? Es otra de las grandes preguntas que tendremos que responder. ¿Qué viene después de hacer estudios taxonómicos, estudios anatómicos, estudios ecológicos? Pues vienen los estudios, digamos así, paleontológicos y filogénicos.
Desde el punto de vista paleontológico, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar usar a las galaxias como fósiles, como si fueran fósiles. Sabemos cómo están distribuidas sus estrellas, su gas. Sabemos las edades de cada una de las estrellas o de las poblaciones de estrellas que logramos resolver. Y podemos poner la película hacia atrás con todo nuestro conocimiento que tenemos de evolución estelar. De esa manera podemos tratar de inferir cómo ha sido la historia de formación estelar de una galaxia que se observa al día de hoy. Podemos intentar inferir cómo ha sido la historia de ensamblaje de masa, de caída de gas o de posibles eyecciones de gas de toda la galaxia. Estos son los estudios justamente de tipo paleontológico que se pueden hacer combinando las observaciones de las galaxias actuales como si fueran fósiles con toda una teoría de evolución estelar y de evolución química que tenemos. También podemos hacer estudios filogénicos al día de hoy. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble nos permite observar galaxias muy pero muy lejanas y sabemos que los telescopios son máquinas del tiempo. Mientras más lejos vemos, en realidad estamos viendo más hacia el pasado. Y de esa manera podemos tener diferentes rebanadas del universo y podemos ver cómo eran las galaxias en diferentes épocas. Esos estudios, como por ejemplo el campo profundo de Hubble, que es un campo que nos permite ver galaxias hasta hace 12.000 millones de años luz atrás, nos permite ver con claridad de que las galaxias sí van cambiando con el tiempo. En ese sentido es un estudio filogénico, podemos ver la evolución en acción. Continuando con esta analogía con la biología, ¿qué es lo que nos queda? Pues los estudios genéticos, justamente la pregunta culmen en el caso de las galaxias. ¿Cómo se forman y evolucionan? ¿Qué determina sus propiedades y su evolución? ¿Ellas nacen o se hacen? ¿Hay un código genético impresa en las galaxias? Estas son las grandes preguntas que nos hacemos para entender ya el cuadro completo de la formación y evolución de las galaxias. En realidad las galaxias son las unidades estructurales del universo. Por eso, para entender la genética de las galaxias, tenemos que entender cómo se forma y evoluciona el universo como un todo. Sabemos al día de hoy que el universo como un todo está en expansión. Todas las galaxias se están alejando unas con relación de otras. Si ponemos la película al pasado, entonces todo se está comprimiendo. Y llega un momento que las condiciones físicas son muy, pero muy diferentes. De hecho, al principio de las primeras épocas del universo era muy caliente, era una sopa de partículas y radiación interactuando unas con otras. No existían los átomos, ni las estrellas, ni mucho menos las galaxias. No obstante, con la expansión, el universo se va enfriando. Llega un momento que la radiación se separa de la materia y esa radiación que proviene del universo muy temprano, se llama la radiación cósmica de fondo, al día de hoy los astrónomos la podemos estudiar, la podemos fotografiar y sacar todos los detalles de la misma. Y nos muestra de que en el universo muy temprano ya habían pequeñas fluctuaciones muy tenues, las cuales se entiende son las semillas de lo que al día de hoy son las galaxias. Entonces, en esa radiación cósmica de fondo están impresas las condiciones iniciales de la formación de las galaxias. La gran pregunta es, ¿cómo se dio este proceso de la transformación de esas tenues fluctuaciones de materia que existían en el universo temprano a este universo actual formado por las galaxias? Esta es justamente la pregunta a la cual nos dedicaremos en las siguientes clases de este bloque del curso.